Sean bienvenidos, cordiales saludos, el último del año, así de claro. Hoy paramos hasta después de Reyes con su permiso, hasta el próximo día 9. ¿La lotería qué? Bueno, para que luego digan que el 13 trae mala suerte, pues toma ya, el gordo ha terminado en 13. Siempre nos queda la salud, ¿no? Que es lo que se suele decir. Bueno, otra vez será. Arrancamos el programa hablando de dos figuras dentro de la cultura almeriense, dos guitarristas, o mejor dicho, bueno, también tocaba la guitarra Antonio de Torres, pero lo que hacía mejor era construirla, sin lugar a dudas. La figura de Arcas, de Julián Arcas, y la figura de Antonio de Torres, a través de un seminario que comienza la próxima semana, esto a modo de previo, del 26 al 30 de diciembre, en el Centro Cultural de Cajamar, en Puerta Burchena, la conocida Casa de las Mariposas de la mano de Cajamar. Les presento al director del certamen internacional, Julián Arcas, y por supuesto concertista almeriense, Juan Francisco Padilla. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan. Algo de verte, Juan, ¿cómo estás? Igualmente. Bueno, ¿a caballo entre qué? ¿Entre Almería y dónde? ¿Moviéndote por España? No sé si sale incluso de nuestras fronteras nacionales. ¿Por dónde sí, andas? por supuesto, como siempre, pues viajando, tocando. Estoy tocando mucho últimamente en el Palau de les Arts de Valencia también, como sitio más habitual, pero por todas partes. Bueno, tienes razón de ser hacer este seminario, rescatar de nuevo una vez más y retomar la figura de Arcas, de Antonio de Torres, que no se nos olvide quiénes eran estos dos tipos almerienses. Hombre, nosotros no vamos a parar, Claro. siempre insistir en Julián Arcas y Antonio de Torres, pues son figuras muy, muy, muy importantes culturalmente a todos los niveles. Entonces, bueno, fue el dúo que hizo posible la creación de la guitarra tal cual la conocemos ahora mismo. Y tanta importancia tiene Antonio de Torres como constructor como Julián Arcas, que estuvo al lado para decirle cómo construirla. Claro. He dicho antes, en fin, que Antonio de Torres construía guitarra, pero claro, un luthier también tiene que saber tocar, evidentemente, ¿no? Para sacarle el sonido, saber si está la guitarra en su... Bueno, esto que acaba de decir es fundamental. Claro. Los mejores luthiers saben tocar, si no es muy difícil. Es difícil, complicado, ¿no? Sí. Bueno, esto se puede enmarcar, de hecho se enmarca dentro de lo que es el Certamen Internacional Julián Arcas, ¿no? Que se lleva celebrando ya hace unos cuantos años. Una actividad paralela, por decirlo de alguna forma. Efectivamente, hombre, estamos muy contentos que es la primera vez que hacemos una actividad fuera del propio certamen, fuera del propio festival, ¿no? Que suele ser un evento de 2-3 semanas de duración con el concurso internacional y tal. Y teníamos muchas ganas de organizar otro tipo de actividades durante el resto del año, o en este caso, como es bianual el Julián Arcas, pues para cubrir el año que no se celebra, pues hacer alguna actividad. Y nos pareció oportuno organizar algo en torno a Julián Arcas y Antonio de Torres, puesto que llevamos el nombre de Julián Arcas. Ya lo creo. Bueno, eso se inicia el lunes día 26, como les digo, hasta el 30 de diciembre, final de año prácticamente. El lunes con una conferencia, Julián Arcas, vida y obra, la imparte un señor llamado Javier Suárez Pajares. ¿Quién es este? Sí, bueno, Javier Suárez Pajares, yo creo que es el mayor experto que hay ahora mismo en la figura de Julián Arcas, porque es el autor del único libro biográfico sobre Julián Arcas que publicó el Instituto de Estudios Almerienses junto con el Julián Arcas hace ya algunos años. Y bueno, pues profesor de la Universidad Complutense en Madrid y en fin, un referente en la musicología en general, en la guitarra y en la figura de Julián Arcas en particular. ¿También toca la guitarra este señor? Sí, No, es guitarrista también. ¿También guitarrista? Bueno, Sí. no podía ser de otra forma. Sí, esto es una enfermedad. Sí, es un virus. Cabe recordar que, en fin, la figura de Arcas, que este era el preferido de la reina de España, ¿no? La reina de la época, ¿no? Bueno, la historia de Arcas es que es sorprendente, porque cuando lees las críticas de los conciertos de la época, que no solamente tocó en España, sino que en el resto de Europa, por ejemplo, hay algunas críticas de periódicos ingleses, una crítica creo que es de el Times o algún periódico muy importante, donde asistió la realeza al concierto. Y bueno, la crítica es espeluznante. O sea, este señor sin duda era el mejor guitarrista del mundo en su época, pero sin lugar a dudas. Sí. Sí, y lo dice la crítica, y en todos los conciertos, que hay cientos de reseñas de conciertos de Julián Arcas registrados en periódicos de la época, es impresionante leerlo. Curioso. Un señor que nació en un pueblecito del norte de la provincia de Almería llamado María. Fíjate el talento que ha dado a esta tierra y que lo sigue dando. Aunque no lo diga, que es un ejemplo este señor, que también es un auténtico fenómeno. Por cierto, ese lunes, después de esa conferencia, apareces tú en escena. Sí. Calidad de concertista, tocando sí. La primera grabación de la rondeña de Julián Arcas. Pues sí, porque vamos a presentar un CD que hemos grabado, en este caso
lo interpreto yo, la pieza. Una pieza de Julián Arcas que se titula Rondeña. Y que es una pieza muy interesante a todos los niveles, porque primero es la primera grabación mundial, nunca se había grabado, ¿no? Y decidimos que fuera esta pieza porque, curiosamente, Manuel de Falla, en su biblioteca personal, de las pocas partituras que tiene de guitarra, es, entre otras, la Rondeña de Julián Arcas con anotaciones suyas. Es decir, que él consideró que era una obra tan importante como para él estudiarla y de ahí sacar temas de armonía o temas populares para luego utilizarlo en su obra. Esa partitura a la que hace referencia, imagino que estará en el museo dedicado a Falla. ¿Tú la has llegado a ver esa partitura? Sí, la original, me refiero, con las anotaciones y demás. Desde luego. Fuimos expresamente a verla al archivo Manuel de Falla, Granada, y estuvimos allí con las partituras en las manos y observando sus anotaciones y en fin, porque vamos a publicar la grabación en CD y también con una edición moderna de la partitura, de la propia partitura de Julián Arcas, porque la edición que hay es las ediciones de la época, que son antiguas, y esto hemos hecho una edición Juan Cruz y yo. Juan Cruz Guevara. Sí, Juan Cruz Guevara, compositor. De Macael. Por curiosidad, Juan, ¿qué tipo de anotaciones hace un genio de este calibre? No sé. Pues estás haciendo una pregunta compleja porque ni siquiera nosotros sabemos interpretarla, ¿no? Exactamente a qué se refería, porque Manuel de Falla era una persona muy, muy, muy ordenada, muy escrupulosa, muy detallista, ¿no? Y sus anotaciones son con lápiz, levemente sobre la partitura. Y yo, después de observarlo durante días, horas, meses, me da la impresión de que sobre todo le interesaba cómo ciertos acordes los utilizaba lo aplicaba Julián Arcas en la guitarra. Entonces Manuel de Falla, para escribir su obra para guitarra, se quería asesorar y también tenía una debilidad por la pureza, por lo tradicional, ¿no? Entonces Julián Arcas para él representaba un ejemplo de música nacionalista. Entonces, y bueno, esas notaciones yo creo que son cadencias, yo creo que son resoluciones armónicas aplicadas a la guitarra. Con la firma del gran Manuel de Falla. De hecho, voy a hacer un apunte porque hay un sitio donde redondea unos acordes y escribe falso. Lo que no sabe, ¿no? Lo que quiere decir eso. Vale. Bueno, dentro del seminario hay un documental sobre la figura de Antonio de Torres, aunque no un documental al uso, no que haya una persona dedicado su tiempo en fin, a averiguar quién fue este señor. Imágenes no sé si se puede ver, pero es una conexión, se llama José Luis Feliu, el autor del documental, ¿no? Sí. Una conexión, me decía Juan, entre Torres y Stradivarius, ¿no? El gran luthier de lo... Es muy interesante, ¿no? Porque José Luis ha planteado una serie de documentales que va elaborando, en los que conecta diferentes sitios del mundo por similitudes culturales, por similitudes del tipo que sea, ¿no? Y en este primer documental justo ha conectado la figura de Stradivarius y la de Antonio de Torres. Entonces, bueno, es un documental muy simpático, muy ameno. No es una cuestión técnica, creo que lo puede disfrutar y aprender con él cualquier persona, ¿no? Eso que estamos viendo, ¿no? Fue parte de este sí, de hecho estamos viendo que cómo conecta diferentes sitios en el mapa. Y su idea yo creo que es ir hasta Singapur, conectando diferentes lugares. En principio parece, si uno echa un vistazo, parece un documental de estos un poco así de... para mostrar el mundo, su naturaleza, sus habitantes y demás, ¿no? Es eso, pero... relacionado con el mundo de la música. No exactamente, sino con conectar culturalmente. Hablamos mucho de la globalización y yo creo que José Luis tiene en su cabeza la idea de que la globalización está ya establecida en sí mismo por las diferentes conexiones que existen entre diversas ciudades que, sin embargo, no han crecido juntas, sino que en una parte del mundo, sin saberlo, se estaba haciendo algo similar a lo que se estaba haciendo aquí.
Parecía ahí en un pequeño plano de Juan Miguel González también. Sí, Juan Miguel aparece, sí. Bueno, estupendo. Eso se va a proyectar, como digo, el martes a las 7:30. Seguidamente el baile, el cante y la guitarra en el flamenco a cargo del grupo Los Tempranos, ¿no? Sí, Los Tempranos, pues, un grupo estupendo de aquí, un cuadro flamenco. Y en fin, es importante también para nosotros contar con el flamenco, puesto que además incluso la rondeña que hablábamos antes es una de las piezas más estudiadas en la musicología, porque es la primera, una de las primeras rondeñas escritas en música. Y claro, la rondeña tiene un origen, el origen supuestamente en el fandango. Y claro, es un documento muy importante dentro de la musicología, porque estamos hablando de los primeros temas escritos relacionados con el flamenco. Claro. Hablando de flamenco, de nuevo la figura de Arcas a escena. Quizá una de las personas que más ha investigado sobre la guitarra en este país se llama Norberto Torres, sin lugar a dudas. Es un auténtico fenómeno este señor. Exacto. Ofrece una conferencia precisamente que es algo que yo, no sé, desconocía. La figura de Arcas la tenemos como concertista clásico, ¿no? Pero no sé si tuvo alguna relación, algún pequeño guiño que utilizó durante su vida al mundo flamenco. Bueno. Sí, es que Julián Arcas, digamos que era un híbrido entre un guitarrista clásico y uno flamenco, aunque su formación era totalmente clásica, pero ese híbrido, con eso me refiero no ya en sí a la forma de tocar, sino que él utilizó los temas populares, los temas que estaban utilizando al mismo tiempo guitarristas flamencos, y los llevó al concertismo de la guitarra clásica. En un, digamos, resurgir del nacionalismo español, él consideró apropiado usar esto en sus conciertos porque el público lo demandaba también, ¿no? Otro guitarrista en escena es el miércoles, después de esa conferencia, Julián Arcas, el flamenco a cargo de Norberto Torres, Dani de Morón, ¿no? Sí, Dani de Morón es un guitarrista excepcional, muy bueno. Es uno de los mejores guitarristas de su generación de flamenco ahora mismo, así que... Un par de conferencias más, el día 29, las rondeñas de Arcas y Murciano, María Luisa Martínez, de la persona que la imparte. Julio Jimeno hablará de la relación entre Julián Arcas y Antonio de Torres. Ahí aparecen los dos personajes juntos en una conferencia. Efectivamente. Nosotros, estas conferencias han sido por encargo, es decir, le hemos ofrecido a cada uno un tema a tratar. Para precisamente la conferencia, por ejemplo, de Julio Jimeno, claro, faltaba el enlace, alguien que hable de la relación entre estos dos personajes, porque de hecho hay muchísimo que investigar, no se sabe bien, hay ciertos documentos que no son muy de fiar, que dicen que se conocieron en Sevilla, ¿sí? Algo un tanto extraño siendo los dos de Almería, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la conferencia de María Luisa, la conferencia de María Luisa es muy interesante, porque esto que hablaba de las rondeñas, lo curioso es que ella ha descubierto una nueva partitura en el archivo de la Infanta en Madrid. Y esta partitura es una rondeña de la que se desconocía su existencia. Entonces, ella, que vive en Nueva York y bueno, está en la Universidad de Nueva York y es musicóloga, ha establecido diferentes conexiones entre esa rondeña, otras versiones de esa rondeña, de un compositor que se llama, un guitarrista de la época que se llamaba Murciano, sí. Y Julián Arcas, ¿no? Y incluso ahora, ya hablando con ella, está llegando a conectar la rondeña con una pieza de Manuel de Falla. O sea que, digamos, pues todo está conectado. Sí. Cuesta un poco trabajo explicarlo así, por eso sería muy importante acudir a la conferencia. Acudir, sí. Claro. ¿Es almeriense María Luisa Martínez? No. No, es jienense. Jienense. Bueno, para concluir el 30 de diciembre, casi finalizando el año, una mesa redonda, la influencia de Julián Arcas y Antonio de Torres para poner fin a este seminario. Hay un concierto, por cierto, de los alumnos del curso de música española, sí, como clausura del seminario. Exacto. Interesante. No está mal, en fin, de vez en cuando volver a retomar y que la gente, sobre todo los almerienses, porque esto lo hemos comentado más de una ocasión, Juan, tú mejor que yo lo sabes, que la figura de Arcas y quizá la de Torres, quizá más la de Arcas, más conocida fuera de nuestro país que en nuestro propio país. Todo un referente internacional. Bueno, esto que siempre te lo digo, que cuando viajas, especialmente en el mundo de la guitarra, cuando dices que eres de Almería, le falta arrodillarse, porque
es ¿cómo puede ser alguien de la tierra de Antonio de Torres o de Julián Arca? Claro. ¿Sabes? Es una cosa... Eché de menos algún busto, alguna estatua, al igual que tenemos a Nicolás Almerón en la Puerta de Purchena, a estos dos señores en algún punto de la ciudad, ¿verdad? Muy buena idea. No estaría mal. Estos dos y otros muchos, porque hay muchos almerenses ilustres. Ellos y ellas, ¿eh? Carmen de Burgos sería otra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero en fin, así es lo que suele pasar. Al margen de esto, vuelvo a repetir, para los interesados, la entrada es libre hasta completar aforo, Centro Cultural de Cajamar en Puerta de Purchena, la Casa de las Mariposas, del 26 al 30 de diciembre. Del 26 al 30 de diciembre. Eso es. Ya que estás aquí, le pedí a Juan, oye, alguna cosita que hayas hecho últimamente, por escuchar un poco de la música que hacéis. Y dice, mira, pues vamos a poner una cosa, no sé si como primicia incluso esto que vamos a poner, Juan, pero el caso es que vamos a poner un fragmento de un espectáculo que lleváis a cabo José Manuel Zapata, que es un tenor de las mejores voces que tiene este país, Rubén Rubio, el gran Michael Thomas, que está preparando esta misma tarde ese Mesías de Händel para celebrar la Navidad en el Auditorio Maestro Padilla, luego se lo vamos a contar, y por supuesto Juan Francisco Padilla. ¿Qué es lo que habéis hecho, este cuarteto? Bueno, pues hicimos el estreno de la versión sinfónica de un proyecto que ya llevamos un tiempo haciendo los cuatro, que se llama From Back to Radiohead. Bueno, digamos que hacemos música independientemente, sin catalogarla, es decir, simplemente buena música, ¿no? Y incorporamos al repertorio clásico piezas, pues, por ejemplo, de Radiohead, de Björk, de Iron Maiden, etcétera, etcétera. Y bueno, esto fue un concierto con la Orquesta Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla, y que tuvimos también la sorpresa de que alguien tomó un trocito no, prácticamente entero, de Trooper de Iron Maiden y lo colgó en internet. Y tuvo así como uno... Tenemos más de 10 millones de reproducciones y bueno, se ha hablado cientos de miles de referencias. Ha sido una locura. Una pasada esto, ¿no? 10 millones de reproducciones. Bueno, vamos a una más, la que vamos a ofrecer. Bueno, ¿vale? La que vamos a ofrecer, de hecho, no es la de internet, sino que es la oficial. Y está sin estrenar y se estrena aquí ahora mismo. Pues vamos a ello, vamos a verla y a escucharla. Adelante, cuando queráis. Bueno, ¿qué les parece? Una versión, una adaptación del clásico de Iron Maiden. La versatilidad que tiene la música clásica. Parece que a veces la encajonamos, Juan, pero que se pueden hacer cosas como lo que acabamos de ver, ¿no? Si es que la música, si tiene calidad y punto. Está claro. Yo creo que uno de los problemas de la música clásica, siempre hablamos de la separación, de los problemas del público que no va a ver los conciertos de música clásica. Pues es que a nivel de composición estamos muy alejados del público de hoy día. Es decir, cuando Mozart componía era para la gente de aquella época y en la moda de aquella época. Y ahora, pues, hombre, yo creo que toda la vida vamos a tocar Bach, Mozart, Beethoven y todo esto, pero tenemos también que ofrecer al público cosas que...
Mira cómo estaba el del teatro, me ha dicho el Teatro Manuel de Falla en Granada, ¿no? Sí. La Orquesta Ciudad de Granada, José Manuel Zapata, Rubén Rubio, Michael Tomás y Juan Francisco Padilla aquí presente. Te agradezco la visita, Juan, que vaya bien lo del seminario y felices fiestas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un placer, como por tu siempre, hablar atención. contigo. ¿Vale? Igualmente. Queda aquí conmigo un momentito que vamos a recordar una película que se ha convertido en un musical que está arrasando y que llega a Almería a primeros de año. ¿Recuerdan esta peli? Por lo menos esta escena, sí, por supuesto. Y a esta mujer, pues, ¿para qué les cuento, no? La gran Liza Minnelli. Venga, va, lo escuchamos. Un musical que se estrenó en el año 1966, que se llevó a la gran pantalla, que es lo que estábamos viendo en el 72, de la mano del director Bob Fosse, y que estaba protagonizada por esa gran artista, Liza Minnelli, y Michael York, que hacía un papel muy destacado, muy importante dentro del reparto de esta historia. Bueno, esto se ha convertido en un musical, está girando por nuestro país desde el pasado 5 de septiembre hasta el próximo 2018, pues tienen unas cuantas actuaciones, van a ofrecer unas 500 funciones a lo largo de 70 semanas, 33 ciudades. Y una de las ciudades que visitan a primero de año, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar concretamente, del 5 al 8 de enero, es Almería, evidentemente, lo que les estoy contando. Tengo el teléfono, conexión telefónica, ya me gustaría saludarla personalmente, que estuviese aquí con nosotros en el plató, a una actriz y cantante malagueña que se llama María Adamuz, que se me había ido el nombre. Bienvenida, buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Tal? Oye, no sé si una responsabilidad encarnar el papel que hizo Liza Minnelli, ¿no? Que tiene un peso específico en la historia que cuenta Cabaret, ambientada en el Berlín de 1930-31 aproximadamente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues imagínate la responsabilidad. Porque al ser aparte que el personaje es precioso, como tú dices, un cabaret en los años 30, en pleno Berlín, en plena ebullición nazi, eso ya para mí ya es como premisa bastante interesante, pero ya mucho más porque fue interpretado por la grandísima Liza Minnelli, como has dicho, ¿no? Entonces, mucha responsabilidad, la verdad. Pero, pues, un reto para mí cada día interpretar este personaje. Claro. Pues, leo un poco de lo que has hecho en los últimos años y a ti el tema de los musicales me da la impresión de que te va mucho, ¿no? Porque apareciste en Queen, en We Will Rock You, apareces en Grease, apareces en El Rey de Bodas, La Bella y la Bestia, un espectáculo que dirigió el Tricicla, Forever Young, y en El Agujero, la segunda parte, que das vida a la ratita María del Mar, ¿no? Exacto. Bueno, el mundo de la televisión te hemos visto. Recordar, por ejemplo, tu presencia en series como Águila Roja o La Hora de José Mota, o esa serie eterna que parece que nunca va a acabar, que se llama Cuéntame cómo pasó. ¿Sí? Bueno, exacto. ¿dónde estás más a gusto? ¿Encima del escenario haciendo un musical o en un plató Pues mira, de cine? la verdad es que en el teatro. Sí. Yo no sé si es porque quizá, como tú dices, ya, bueno, es que llevo 8 musicales ya a mis espaldas desde que empecé. Yo estrené en el Teatro Calderón haciendo el musical de Queen y desde entonces pues no he parado hasta ahora. Y la verdad es que donde más a gusto me siento. Al final siempre me apetece también probar cosas distintas como la televisión y el cine, pero luego cuando vuelvo a hacer teatro, no sé, siento que es más lo mío. Quizá porque pues eso lo llevo haciendo durante 14 años, ¿no? Claro. Pero es como la emoción del directo en la televisión y en el cine siempre es como que, bueno, hay muchos cortes, haces una escena y se corta. El teatro es súper emocionante porque en el momento que se abre telón, Claro. ya no hay marcha atrás hasta Ahí no que hay vuelta termina atrás. la obra, ¿no? Claro. Y se hace un viaje interpretativamente hablando muy, muy bonito. ¿Tú te incorporas a la compañía ahora o estás desde el inicio, desde ese primer espectáculo del pasado 5 de septiembre, María? Yo me incorporé en Mallorca. Es que este personaje de Sally Bowles lo repartimos entre Cristina Castaño y yo. Entonces ella va a unas ciudades y yo voy a otra. La estamos viendo ahora mismo en pantalla a Cristina cantando e interpretando algunas de las canciones de Cabaret. O sea, sí, os vais lo repartimos entre las dos. os vais turnando, ¿no? ¿Sí? Exacto, sí. Bueno, por el compromiso de las dos, pues así es mucho más fácil una gira, porque si no es complicado, porque cada semana estamos en un sitio. Claro.
Hasta 2018 tenéis unas cuantas ciudades que visitar, unas cuantas funciones por delante Pues todavía, María, imagínate lo que me queda. Oye, tus compañeros de reparto, ¿quién hace de Michael York? En fin, el actor que encarna en ese famoso club. ¿Cómo se llamaba el club? Que lo tengo por aquí. ¿Cómo era El Kit Kat esto? Club. El Kit Kat Club, efectivamente. ¿Quién Sí. te acompaña en el escenario? Pues mira, el maestro de ceremonias, el MC, lo hace Armando Pita, que para mí es uno de los mejores actores de musicales que tiene este país. Sí. Yo ya coincido con él en 3 proyectos, La Bella y la Bestia, él hacía del Candelabro de Lumière, y yo era la Bella, y luego en Forever Young, en el musical ese de Tricicle, que también estuvimos ahí en Roquetas, por cierto, también estaba él, es maravilloso, y lo interpreta de una manera impresionante. No lo podéis perder, desde luego, porque él consigue meter al espectador en ese cabaret de los años 30, y es lo bonito de este musical, que la gente cuando se sienta y se abre telón y empieza el maestro de ceremonias, realmente yo creo que la gente se transporta a esa época. Claro. Es un Y luego, por personaje... otro lado, está mi compañero, que es Alejandro Tous, Sí. que es el hilo conductor de la historia, ¿no? Es el americano que llega a Berlín y se encuentra con estos personajes, ¿no? Y a raíz de ahí, pues ya se empieza a contar la historia. Qué bueno. Tiene muy buena pinta esto, María. Del 5 al 8 La de enero. verdad es que sí, ¿eh? Empieza La gente no se queda indiferente, la verdad. el 5 de enero a las 8 de la tarde, 6 y 7 de enero, 6 y 10 de la noche, y el 8 de enero, que es la última función, a las 5 y a las 8:30. Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Así vamos a comenzar el año 2017 desde el punto de vista cultural, entre otras cosas. Te agradezco la visita, felices fiestas, un abrazo desde Almería. A vosotros, feliz Navidad para todos. Gracias, María Damus. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. La verdad que tiene buena pinta esto. Ya se lo iremos recordando cuando se acerque la fecha. Bueno, cuando se acerque la fecha no, porque nosotros volveremos el día 9, justamente un día después de esa última función, pero que seguramente que verán por Almería, en fin, cartelería anunciando este cabaret del musical de Broadway. Una película, por cierto, que obtuvo 8 premios Oscar, 12 premios Tony, 3 premios Oliver y 3 premios Drama Dex. En fin, para no perdérselo. Empezamos a salir al exterior, que también hay cosas fuera del plató que hay que contar. Por ejemplo, un patio navideño, aquellos antiguos patios de las casas antiguas de Almería, que lo han decorado, yo no lo he visto, vamos a verlo, pero me dicen que ha quedado realmente espectacular. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes, adelante. Sí, efectivamente, como bien decías, Joaquín, nos hemos venido hasta esta calle de las más antiguas de la capital almeriense, como es la calle Real. Y el motivo que nos trae no es otro que algo ciertamente curioso, porque lo estaba hablando ahora precisamente con algunos de los vecinos, que los patios interiores es algo que triste y desgraciadamente pues se está perdiendo con las nuevas construcciones. Pero esta vivienda o este hábitat precisamente mantiene lo que es el patio interior y además ha sido exquisitamente decorado con motivo de las fiestas navideñas. Pero el amigo Ginés Valera nos lo va a explicar. Ginés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos, amigo? Pues nada, este patio es el patio del tragaluz de toda la vida, de las construcciones antiguas, de la Almería del siglo XIX, del siglo XX, de Trinidad Cuartara, de Enrique López Rull, y esta casa conserva lo que es la fachada de piedra y el resto es nuevo, pero conserva lo que es la personalidad de las casas de toda la vida, la casa burguesa de toda la vida. Eso te iba a decir, que viendo lo que es la fachada principal se ha mantenido, está como estaba originalmente, pero luego sin embargo ya en lo que es el interior lógicamente pues se ve lo que es ya la construcción de ámbito moderno, porque me decía que está en torno aproximadamente a los 20 años, ¿no? Sí, lo que es la reconstrucción 20 años, lo que es la vivienda en sí puede tener 100 años y entonces pues el constructor, que fue Pedro Gutiérrez, el arquitecto fue Antonio Góngora Sebastián, hizo una buena recuperación, una buena rehabilitación de la fachada, se limpió la fachada, se conservaron las maderas y todo lo demás del interior se vació y es nuevo. Tiene la comodidad de una casa nueva y vivir la tradición y el caché de vivir en el casco histórico. ¿Qué estáis? ¿La planta en la que nos encontramos y los áticos de arriba o...? Sí, bueno, tiene 3 plantas, tiene 3 alturas. Como es una vivienda antigua, antiguamente la era lo que tenía permitía mucha altura. Entonces el arquitecto ha jugado con altura y ha sacado como unos lots, entonces tiene ático y 3 plantas. Bueno, Ginés, conocida lo que es la idiosincrasia precisamente de la vivienda, vamos al motivo que realmente nos ha traído, que no es otro que el hecho de que está pues decorada, todos los vecinos habían aportado lo que es lógicamente vuestro gusto en la decoración y está preciosa, vemos todas las puertas principales con unos adornos. ¿Esto lo venía haciendo ya de años anteriores o es la primera vez? Sí, no, nada más llega aquí, como digo, tiene 20 años la promoción
y la verdad es que unos a otros nos íbamos animando. ¿Desde pues, el principio? Sí, Jolín. con las coronas, con los pascueros, con la guirnalda, con las lucecitas, con todo lo que se puede ver a la vista, y hace que el aspecto sea bonito y sea agradable. Soléis mantener, por ejemplo, mira, estamos viendo el de esta vivienda, el del primero A, el de segundo A, perdón. ¿Se suele colocar el mismo adorno año tras año o lo soléis cambiar? Vamos variando, hombre, algunos sí se conservan, pero cada año hacen las cosas más bonitas, las decoraciones más bonitas Van apareciendo cosas y se van nuevas. renovando. Pero, por ejemplo, los pascueros pues no son muy tradicionales en Almería, pero Hay dos en la puerta de cada casa, ¿no? sí, la verdad es que como tienen un buen precio, los invernaderos son de Almería, pues Son se consiguen y adornan mucho, luego con su canasta, su cestita roja, y la verdad es que da un aspecto muy agradable, muy navideño, muy acogedor. Tiene otra de las novedades, me contaba Maruja que parece que este año ha sido que adornar lo que es la baranda de madera, ¿no? Sí, esto es una guirnalda, y entonces pues se le ocurrió a ella decir, vamos a enrollarla aquí a la guirnalda verde, así de tipo árbol de Navidad, y la verdad es que la idea ha quedado bien. También se puede observar en la otra planta, y eso le da un toque verde a juego un poco con las plantas, que esto hace un poco de efecto de invernadero ¿Os también. ponéis de acuerdo para empezar todo el mismo día o lo vais poniendo en día distintos? Hombre, todos a la vez, tampoco. Pero no. más o menos parejos, ¿no? Sí, pues en cuanto aparece el puente de La mayoría lo ponen entre el 6 y el 8, o sea, la el día de Inmaculada y la Constitución. Claro, pues ya Y luego hasta empezamos a ambientarnos, empieza ya la iluminación navideña y ya es cuando apetece ir decorando lo que es el patio, bueno, y luego ya cada uno con su casa también, con las lucecitas y demás. Ginés, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Hemos intentado en el programa a lo largo de estos días, ya más próximos lógicamente a la Navidad, el ir descubriendo nuevos horizontes, y esto es algo nuevo que yo personalmente no había visto nunca, y es un placer el haberlo mostrado a todos los espectadores de nuestro programa y de nuestro canal de televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, porque como digo, es conservar la esencia almeriense, de la vivienda almeriense, Sí, pero con las comodidades de la vivienda nueva. Una idea muy buena. Ginés, mil gracias, amigo. Gracias. Joaquín, no todos los días cabe la posibilidad de ver un patio interior de estas características, pero es que todos los días tampoco es posible ver este patio interior adornado con la exquisitez precisamente que lo han hecho los vecinos. Por eso, esta tarde se ha querido venir aquí el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Así es, esas antiguas corraleras convertidas en estos patios, las antiguas casas de Almería, donde se traga luz. Bueno, la verdad que muy bonito. Felices fiestas, Ginés, gracias por atendernos. Primera pausa, a la vuelta vamos acercándonos al Museo de Almería, que están preparando, creo que incluso ha iniciado ya una zambomba flamenca navideña. A ver si nos atienden unos minutillos y nos regalan algo de música. Enseguida se lo cuento. Hasta ahora.